viajen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. El gobierno oficializó el aumento de los haberes jubilatorios en agosto. La Administración Nacional de Seguridad Social oficializó mediante una resolución los nuevos valores mínimos y máximos de jubilaciones y pensiones bajo el Sistema Integrado Provisional Argentino. Las medidas publicadas en la madrugada de hoy en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo Fernando Omar Bearsi impactan en todos los beneficiarios del Sistema Previsional Nacional. De esta manera, el haber mínimo garantizado será de 314.305 pesos con 37 centavos, mientras que el haber máximo ascenderá a 2.114.977 con 60 centavos. Además, se fijaron las bases imponibles para los aportes previsionales en 105.857 con 99 la mínima y 3.440.334 con 99 la máxima. Política. Cobos habló sobre la experiencia de un vice que se quiebra en relación con la presidencia. A un día de la inauguración de La Rural y las dudas de la presencia de Villarruel, Cobos aseguró que la tensión entre Milei y su vice afectan la institucionalidad del país y su economía. El diputado y ex vicepresidente recordó los cruces con Cristina Kirchner y esto señaló. No lo ayuda al gobierno en general, porque no es una crisis política, pasa a ser una crisis institucional. Y la gente lo ha votado a los dos para que trabajen en forma conjunta. Vienen de un mismo espacio, entonces tienen que limar las asperezas, juntarse, dialogar y ver si pueden salir adelante. Pero esta escalada que hay, me parece no lo va a ayudar al gobierno. Y todo impacta. Obviamente que la parte institucional afecta en definitiva a la economía. Servicio de Noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Trump afirmó que el grupo terrorista Hamas no quiere alcanzar un acuerdo con Israel. El presidente de los Estados Unidos se refirió a las negociaciones para un alto al fuego y la liberación de los últimos rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza. Creo que quieren morir, dijo. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Todo lo que querés escuchar está acá. AM1010, Onda Latina. Invierno 25 se siente así. No te quedes congelado. Envía tu mensaje vía WhatsApp 1141 99 53 46. Invierno 25 en contacto. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana.
sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en AM 1010 Onda Latina, con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa acá en AM 1010 Onda Latina, junto a vos, Luis Calvo, y Leandro, en este sábado. Muy bien, y Fabricio también. Bueno, vamos a invitar a nuestras y nuestros oyentes, porque el martes próximo tendremos el encuentro, no el próximo, el próximo es 29, el martes 5 de agosto tendremos el encuentro número 756 de nuestro ciclo El Aliberti Café, espacio de arte, con una actividad muy variada. Sí. Y particularmente un recordatorio muy especial porque se cumplen 25 años del fallecimiento de nuestro querido amigo, compañero de tareas, gran poeta ítalo-argentino, traductor, gestor cultural. Me refiero a Antonio Aliberti, Nino para los amigos. Nos van a acompañar familiares. Por lo pronto Diego Aliberti, uno de sus hijos, comprometió su presencia. También amigos y amigas de querido Antonio. Habrá algunas palabras nuestras, Nora. Así es, tuyas y mías, para recordarlo. Así que todos los amigos poetas que lo han conocido, ¿no es cierto?, y que han compartido con él muchas charlas poéticas, muchas reflexiones acerca de la poesía, seguramente se acercarán para homenajearlo. Sí, aparte Antonio fue un difusor muy importante, era alguien que siempre tenía alguna palabra cuando recibía algún libro de algún poeta, de alguna poeta, alguna palabra de aliento, ¿no?, gratificante, así que realmente una figura muy importante de nuestra cultura. Bueno, decir que el Aliberti Café es un espacio de arte que fue creado en 1988, si parece como si fuera del 1800, porque hace mucho, es uno de los que quedan más antiguos. 1988, estamos en 2025, que fue declarado de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña el año pasado, el año 2024, y que lo estamos haciendo en el pasaje Bollini 2281 Cava. Este va a ser el encuentro número 756 en el bar notable La Dama de Bollini. Tendremos mesa de poesía Rafael Vázquez, nos van a acompañar Luis Benítez, Alberto Bocco, María Rosa Lojo, María Rosa Maldonado, Alicia Pastore y Maximiliano Trincado. En Cuentacuentos, Mónica Vita. Y en Artes Visuales, presentación del colectivo Con Voz y su proyecto de libro de artista. En música, Oscar La Higuera, Paco Rizzo, la organización a cargo de Julio Bepré desde Córdoba, Luis Raúl Calvo, María Marta Donet, Adriana Gaspar, quien les habla, y la dirección general a cargo tuyo, Luis Raúl Calvo, y
como siempre, la entrada es libre y gratuita, 7 menos cuarto a 9 menos cuarto, podés venir y compartir con nosotros este espacio de poesía, arte, música y amigos. Muy bien. Bueno, si vas por las calles de Palermo, Recoleta y Almagro, hay una calle que recuerda a Mario Bravo, nacido en 1882 y fallecido en 1944. Era joven, tenía 61 años cuando falleció Mario Bravo, que estudió en la Universidad de Buenos Aires y se recibió como abogado. Militó políticamente en el Partido Socialista. Mientras trabajaba como periodista, escribía sus primeros versos poéticos y se iniciaba en la militancia política en el Partido Socialista. En 1905 se recibió de abogado y se doctoró con la tesis Legislación del Trabajo. Es decir, que fue doctor en abogacía Mario Bravo. Tras un breve regreso a Tucumán, decidió radicarse en Capital. Dirigente ya del socialismo, fue secretario de redacción y director de La Vanguardia entre los años 1907 y 1908. En 1913 lo eligieron diputado nacional hasta 1914. Sería reelegido en 1914 al 18 y el 18 al 22. Su actuación parlamentaria tuvo tono destacado. Presentó proyectos importantes de reivindicación laboral e intervino en debates de grandes cuestiones nacionales. En 1923 fue elegido senador nacional, realizó en 1928 una gira por Europa y participó en el Congreso Internacional Socialista de Bélgica. Ese mismo año fue candidato a presidente. Al ocurrir la Revolución de 1930 se concentró en su tarea periodística en La Vanguardia, donde haría un análisis crítico de ese proceso desde la columna Mirador. Tales textos y otros serían compilados luego en la Revolución de ellos del año 1932. Nuevamente senador nacional en 1932, hasta 1938 le correspondió activa discusión en las discusiones sobre armamentos. Derrotada su candidatura a una nueva banca en 1939, se dedicó otra vez al periodismo, a este periodismo militante, primero en La Vanguardia que dirigió y luego en el semanario Argentina Libre. En 1942 volvió al Congreso como diputado por Capital Federal. Antes de fallecer, legó su notable biblioteca a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. La obra de Mario Bravo, Poemas del Campo y de la Montaña, 1909, del mismo año La Huelga de Mayo, en 1910 Movimiento Socialista y Obrero, 1918 Canciones y Poemas, 1920 Canciones de la Soledad, Poemas, 1923 Cuentos para los Pobres, narrativa, 1925 Capítulos de la Legislación Obrera, 1926 Sociedades Cooperativas, 1927 Derechos Civiles de la Mujer, 1929 la novela En el Surco y 1932 la Revolución de ellos. Bueno, una figura muy importante la de Mario Bravo, ¿no? Así en todo es. aspecto. También tiene canciones, tiene, como dijiste, poemas. A ver esta canción, sí. Para que la comarca oiga mi canto, para que llegue hasta el confín mi voz, para estar en el pueblo, para estar frente al sol, frente al mar, frente a Dios. Voy atento a las voces de la vida y abro de par en par mi corazón. Fragmento de Canción a la República, un homenaje de Mario Bravo al pensamiento de Alberdi. Fue la visión de un cielo que en azul se diluye, la melodía lírica que de la fronda fluye,
la virtud del torrente que se desborda en mares, la feroz sensación de los nativos lares, el vuelo de los cóndores en anuncio de auroras, el fin de las cruzadas que fueron redentoras, el presagio que dan las primaveras en los brotes de todas las praderas, las selvas que agitan con las violentas rachas y sueñan con el golpe certero de las hachas. Tal la gran perspectiva que vio el advenimiento, vibró la clarinada de Alberdi y de Sarmiento en fraternal llamada de oriente al occidente, a las emigraciones, y se abrió un continente a los claros cerebros y a los brazos febriles, a los raudos bajeles y a los ferrocarriles. Bien vale esa ferviente clarinada, una historia, a ellos perenne gloria en su obra eterna gloria. De pie, buen ciudadano de la buena república, de pie, joven ardiente de la joven escuela, vamos a nuestro estadio, hacia la plaza pública, a cantar por el día triunfal de una república, sin sables, sin cañones y sin escarapela. Donde haya un surco abierto, donde haya una semilla, donde el esfuerzo humano ponga su firme sello, donde flote el perfume de la quietud sencilla, donde el sol resplandezca con su mejor destello. Allá, en las Patagonias y en los bosques robustos, en la gran capital de todas las naciones, en los ríos surcados por mástiles augustos y en las dársenas pródigas a las expediciones. De Mario Bravo también fragmento, Canción de la tragedia, a Folco Testena. Guerra, clarines, lanzas, espadas y banderas. Ahoga el crimen en sangre la paz de las fronteras y en su hórrido cubil aúllan las fieras. Se arman los pueblos, marchan, tal vez no volverán. Juventud fraternal de países enteros, la muerte aviva en los guerreros su trágico volcán. Por todo el continente ha cruzado la tropa, la vieja Europa mira su estrago, madre Europa con Francia, abominable con Guillermo, montaña hostil, ciudad exhausta, mundo yermo, paladean la sangre de su festín las fieras, y ha cegado la muerta todas las primaveras, se alcen puños al cielo y estallen los dolores, su pulmón gonfle el mundo y espante su resuello. Emperadores, acomodad el cuello, sobrehumana energía de las fuerzas gigantes, derribaréis el mundo para alzarlo como antes. Qué bueno. Bueno, entonces aquellos que estén, ¿no?, por la calle Mario Bravo, pasen por el barrio de Recoleta, Palermo o Almagro, saben un poquito más de esta callecita con este hombre tan interesante que dio mucho, ¿no?, como escritor argentino, como representante como del Partido Socialista en sus bancas, como diputado, como orador. Así que, bueno, nuestra callecita de hoy. Así es. Bueno, vamos a el primer tema musical. Nos sigue acompañando la cantante Charo Bogarín, la Charo, que es una artista, música, actriz, periodista y gestora cultural argentina dedicada a investigar el folclore musical, nacida en el año 1972. Vamos a escucharla en este tema que se llama Viene el amor. Adelante, Fabricio. Se viene lento el amor, que viene pausado.
lento que toma distancia, que te dice lejos. Ahorita que tu mirada es caricia seca, rama desgarrada del amor, deslumbrado en gestos de luna eclipsada que no alumbra nada, ni brota mareas, pausado viene el amor. Que se viene lento el amor, que viene pausado. El amor, el amor, el amor y su pausa. Desvelos del amor, de la angustia plena, de sentirte lejos, presagiando olvidos, pájaros sin nido, pausado viene el amor. Flores del camino para mí y sin darte cuenta. Trae flores del camino para mí y sin darte cuenta. Hazme feliz, hazme feliz, hazme feliz. Trae flores del camino para mí y sin darte cuenta. Hazme feliz, hazme feliz, hazme Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa y hoy les quiero hablar de un artista, darles una semblanza sobre todo de un artista que seguramente no conocen, una pintora argentina que le tocó atravesar gran parte de este siglo XX. Estamos hablando de Lía Corrales Morales de Irurtia, quien nace en febrero de 1893 y fallece en octubre de 1975.
Ella ha sido una destacada artista y además fue la primer mujer artista en dirigir un museo nacional. Como dije antes, bueno, ella nace a fines del siglo XIX y bueno, fue hija de artistas, incluso la madre también educadora, y eso la impulsó mucho a realizar muchos talleres de pequeña y a estar en vínculo con el arte, ¿no es cierto? Ella estuvo desde temprana edad muy vinculada a los mármoles de su padre y a las pinturas de su madre. En 1925-26, mediados de la década del 20, ella tiene la posibilidad de trasladarse a Europa para continuar su carrera artística. ¿Por qué digo continuar? Porque ella ya había empezado acá desde muy temprana edad a estar muy ligada con lo artístico, con el mundo artístico. En Alemania visitó una amiga de su madre, Julia Wernicke, muy amiga de ella, pintora animalista, y además, bueno, fue alumna de Alfredo Torselli, Pedro Sonsabriano. Bueno, estudió con importantes maestros. Después acá trabajó como profesora de dibujo en la Escuela Normal número 1 Roque Sáenz Peña, de esta ciudad, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tanta oferta cultural tiene, como siempre decimos. Fue profesora del curso superior de pintura de la Academia Nacional de Bellas Artes, o sea que realmente ella siguió los pasos de su madre, siendo académica. Era miembro de la asociación de la Société Nationale de Bellas Artes en París. En 1924 obtuvo el primer premio en el Salón Nacional de Buenos Aires. 1924, primer premio en el Salón Nacional de Buenos Aires. Esto es para tenerlo en cuenta, porque siendo mujer no resultaba muy fácil por aquella época. Como decimos siempre, la historia del arte tiene una gran deuda, los archivos de la historia del arte tienen una gran deuda, ¿no? Quien recopiló los archivos con las mujeres, aunque bueno, ahora hay muchas investigadoras y destacadas investigadoras que ya han realizado libros y han podido sacar a la luz y mostrar las distintas artistas que nos han atravesado en el siglo XIX y XX. Era miembro de la sociedad, bueno, eso ya lo había dicho, perdón. Tuvo una vasta trayectoria en la que, bueno, hay obras emblemáticas, pinturas de desnudos, como también retratos de niños. Eso era a lo que el artista se dedicaba. Pero una de sus obras más emblemáticas y la que provocó bastante irrupción fue Despertar, un óleo de 1935 en donde se retrató desnuda. Imagínense 1935 que un artista se autorretrate desnuda, lo que pudo haber sido para la época, ¿no? Ella asume la dirección del Museo Nacional, Museo Casa de Irurtia, desde 1950. Cuando fallece su marido, porque ella, bueno, se casa en segundas nupcias con Rogelio Irurtia, y bueno, fue la directora hasta su muerte, hasta 1975. La mayor parte de su obra la podemos encontrar allí, en la Casa Irurtia, que ahora les vamos a comentar también dónde está, aunque también el Museo Nacional de Bellas Artes tiene obra de ella. Ha recibido numerosos premios y se ha presentado en diversos salones también. La verdad es que, bueno,
ha expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes, bueno, no solo en nuestro país, sino también ha expuesto en otras ciudades del mundo. Pero bueno, desde que fallece su marido y ella se dedica como directora a la Casa Irurtia, sigue trabajando, pero está muy abocada a la dirección, a la preservación de la obra, ¿no? Para contarle a nuestra audiencia, la antigua casona de Belgrano, donde vivieron Rogelio Irurtia y Lía Corrales Morales, hoy es el Museo Casa de Rogelio Irurtia y está ubicado en la calle O'Higgins 2390, barrio de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por eso siempre comento, ¿no?, la oferta cultural que tiene nuestra ciudad. Bueno, a mí me pareció importante que conozcan a esta artista, porque ya en la época que ella trabajó los desnudos, los retratos de niños, pero los desnudos, década del 30, y autorretratarse de manera desnuda, fue una irrupción, fue realmente algo que bueno, que no era esperado para una mujer artista por aquella época, ¿no? Sin embargo, ella lo hizo porque, bueno, era una persona con carácter y estaba muy bien plantada en lo que quería hacer. Así que me parece que es muy importante nombrarla, porque si no siempre estamos hablando de los varones, en este caso de su esposo, Rogelio Irurtia, porque además también, bueno, la audiencia debe conocer que está el profesorado Rogelio Irurtia, entonces seguramente tiene mucho más presente a Irurtia, a Rogelio Irurtia, que a ella, pero sin embargo hay muchas investigadoras del CONICET que han hecho un relevamiento muy importante de muchas artistas mujeres de fines del siglo XIX, principio del XX, que han tomado estos archivos, los han analizado, han organizado muestras, han hecho una labor muy intensa para recuperar toda esta deuda, ¿no?, que la historia del arte tenía con las mujeres, ¿no? Esto no solo en Argentina, acá podemos hablar de lo que hicieron las grandes mujeres investigadoras en la actualidad, pero esto ha pasado en todo el mundo. Bueno, y con esta semblanza de esta artista me despido hasta la próxima semana. Muy bien. Hace poco inauguramos un segmento acá en Crónicas Barriales con curiosidades porteñas, un poco con la idea de recordar a personajes, situaciones, hechos que tienen que ver con nuestra historia. Hoy le traemos algunas de ellas. En 1783 el obispo Malvari Pinto autorizó a María Josefa Alquizalete a trasladar a su quinta del Camino del Sur un templo dedicado a Santa Lucía, que hasta ese momento funcionaba en una propiedad de la misma familia en la esquina no de Montevideo y Sarmiento. De a poco, la santa se convirtió en la patrona de la zona, que ya era conocida como Barracas. En 1869 se creó la parroquia de Santa Lucía y en febrero de 1871 hubo una procesión para pedir que lloviera. Coincidencia o no, una vez terminada se desató una impresionante lluvia torrencial. Con el tiempo, la devoción a Santa Lucía crecería notablemente. Hoy es la patrona del barrio de Barracas, en tanto que el templo, avenida de Montes de Oca 550, es de 1887. No muy lejos del antiguo Camino Real del Sur, a fines del siglo XVIII, se instaló un hospital para enfermos convalecientes a cargo de los padres berlemitas, quienes regenteaban el hospital de hombres.
ubicado en el predio donde se levanta el ex hospital Rawson y los hospitales neuropsiquiátricos Borda y Moyano. Se le dio el nombre de la convalecencia. En 1852, las autoridades solicitaron que las mujeres dementes, así se denominaban, ¿no?, del Hospital de Mujeres en la manzana de San Miguel, se trasladaran allí. Y en 1854 fue inaugurado el Hospital Nacional de Alienadas, Hospital Braulio Moyano. Posteriormente se definieron los límites de una casa para hombres dementes que se instalaría finalmente en 1863 como una rama del Hospital General de Hombres. Llevaría los nombres de Hospicio de San Buenaventura de las Mercedes. Finalmente hoy, Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres José T. Borda. El conjunto se completó en 1868 cuando se creó el Hospital de Inválidos, ex Hospital Rawson, actual Dirección General Administración Medicina del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para alojar a los heridos de la Guerra del Paraguay, y que en 1884 pasaría a la municipalidad con jerarquía de hospital. En esta dirección general trabajó mi papá, el doctor Raúl Luis Calvo, fue jefe de tribunal médico. Ellos, en este lugar se dan las licencias largas, ¿no?, a docentes y bueno, o empleados de otras dependencias. Funcionaba antes en la avenida Belgrano, y cuando yo ya estaba trabajando en el Hospital Borda, claro, cuando estaba trabajando en el Hospital Borda se trasladó a la misma calle, ¿no?, Barracas, ahí en el barrio de Barracas, conjuntamente enfrente del Hospital Moyano y a una cuadra del Hospital Borda. Así es. Radio, tele y policiales. Estamos en las crónicas barriales totalmente, ¿no es cierto? La historia de la radio y la televisión también pasó por San Cristóbal. En Avenida Entre Ríos y Estados Unidos se encontraba el negocio de venta de receptores a galena de Jaime Jankelevich, pionero de la radiofonía argentina, que desde 1927 fue propietario de Radio Nacional. Luego Belgrano funcionaba en Estados Unidos 1816. Muchos años más tarde, en 1961, comenzó sus transmisiones Canal 11, 1961. Que se instaló en Pavón al 2400, un galpón que antes había sido estudio de Warranted Pictures y de Cinematografía Río de la Plata. ¿Vos te acordás el logo de Canal 11, no? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era un leoncito. Ah, ¿te acordás? Ahora que lo decís, sí. El del 13 era un chico. Claro, el de chico es ya, sí, muy bien, cómo te viene la memoria. Sí, hay que seguir tomando vitaminas y nos vamos a acordar de muchas cosas. Hoy demolido, ¿no? Fue ocupado por la empresa Telefe hasta hace algunos años. El barrio tuvo también 3 cines de importancia. El Select San Juan, en Avenida San Juan al 2500, demolido. El National Palace, en Avenida San Juan al 2600, hoy un templo evangélico. Y el Gran San Juan, Avenida San Juan 3200, construido por la Sociedad Tipográfica Bonaerense y reconvertido en el espacio cultural El Tipográfico. Bueno, como sabemos, los cines fueron desapareciendo lamentablemente de los barrios, ¿no es cierto? Que hacía tanto a la cultura, después vinieron los videos que uno compraba y ahora están las aplicaciones por la radio, por internet para ver películas, pero nunca es lo mismo que un cine. No es lo mismo. Ya el hecho de ir al cine, ¿no?, implica algo muy especial, y ver aparte un film en una pantalla grande como es el cine, la música, todo lo que envuelve, la verdad que le da otro clima. Reivindicando al cine como a los libros, es otro clima. Un caso policial de relevancia ocurrió en 1973. La cocinera Emilia Basil, nacida en el Líbano, era dueña del restaurante Yamil, ubicado
en Juan de Garay al 2200, esquina Pasco. Emilia ahorcó a un pretendiente, José Petriela, al que le debía dinero y le ofrecía saldar la deuda a cambio de sexo. Ocultó su cuerpo y al día siguiente del crimen lo cortó en pedazos. Terrible es esto. Cocinó y hirvió las partes del hombre durante horas. ¿Te acordás de esa historia? Me acuerdo que esta historia después la reprodujeron en Mujeres Asesinas, una serie, como una miniserie, ¿no? Con capítulos independientes que dieron en uno de los canales acá en Buenos Aires. Porque Mujeres esto fue Asesinas se llamaba. En 1973. Sí. Bueno, después de hacer todo esto, tiró algunas en una alcantarilla y descartó otras en un cajón de basura. Claro, convidaba a los parroquianos. No dice. Bueno, en el Mujeres Asesinas convidaba a los parroquianos con empanadas y los parroquianos muy contentos. No, eso es la morbosidad de la obra de... No, acá no dice nada de eso. No dice nada ahí. Bueno, esta es una adaptación a televisión. Claro. Cuando un vecino encontró el torso de la víctima, fue detenida por la policía. Sin embargo, existe una parte aún más siniestra de la historia. A ver, si es lo que dijiste. Al día siguiente que la homicida cocinara las partes de Petriela, el restaurante Yamil operó como siempre. La carne de vaca o pollo que se cocinaba en el horno se mezcló con trozos de carne humana. Bueno, es esto lo que dijiste vos. Yo lo había leído, pero no hasta el final. En realidad, en una parte, porque me pareció interesante compartir estas historias también siniestras que pasaban. Claro, bueno, son historias que tienen que ver con hechos, como decíamos, ¿no? Curiosidades porteñas pero de nuestra historia, ¿no? Este final es terrible. Bueno, pasó en 1973 acá en Estados Unidos y por Entre Ríos, un poquito más de 50 años. Claro, para mí ayer nomás. Ayer nomás. Había asumido Cámpora el gobierno. Muy bien. Bueno, vamos a ir a otro tema musical con La Charo. Adelante, Fabricio. Está interesante. Mi relación con la canción es fundamentalmente sanadora. Soy un canal por donde los sentimientos pasan y se transforman. El amor es el motor para todo lo que nosotros hacemos. Nosotros somos canales poderosos de transformación a través del arte, a través de la música. Te dejé mis labios, te dejé mi amor, te dejé la luna llena y este corazón, te dejé mis días, te dejé mi inspiración, canto enamorado del torrente se cayó una flor. Ay, ¿por qué te vas? Ay, ¿por qué será que la luna no ilumina suficiente y este sol ya no calienta lo bastante? Si quererte para mí fue de valientes y valiente fue el momento de plantarme con mi verso, con mi canto alta la frente.
se seca la luna llena y este corazón me rompí los huesos, me partiste en dos. Canto de gorriones para este pobre corazón. Ay, ¿por qué te vas? Ay, ¿por qué será que la luna no ilumina su visión? Y este sol ya no calienta lo bastante. Si quererte para mí fue de valientes, y valiente fue el momento de plantarme con mi verso, con mi canto alta la frente. Ay, ¿por qué te vas? Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué te vas? Ay, ¿por qué será? La Charo, canto enamorado. Al mar, quizá colores, quizá olores, cuando los días del verano vacilan menos, desde otros ángulos bajo distinta sombra, a la vuelta de la esquina. En un grito silencioso pongo el cuerpo y lo lanzo en una botella al mar. Bueno, el poema que leíste pertenece a Sandra Pien, nacida en Buenos Aires en el año 1960, licenciada en Letras, recibida en la UBA, periodista, docente y editora. Publicó La Fiesta del Ser, poema que fue premiado en 1995 por la Sociedad Argentina de Escritores. En 1996, una selección de sus poemas apareció en la antología Poesía Argentina de Fin de Siglo. En Patagonia rumbo al sur, poemario bilingüe español-inglés, ilustrado fotográficamente por Chacho Rodríguez Muñoz, realiza un viaje intemporal a través de la inmensidad patagónica. En 1999, año del centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges, publicó miborges.com, poema en 9 cantos, obra que apareció conjuntamente en formato libro y en internet. En 1999 publicó también en investigación periodística un argentino llamado Mosconi, un siglo de petróleo en la Argentina y la historia del hombre que lo convirtió en un instrumento para el desarrollo de la nación, con prólogo de María Esther de Miguel. Alegro. El amor la distrajo de la tranquila persistencia, armada por la casualidad y los olvidos. En el hombro de la tarde lluvia confundida, con los sentidos a flor de piel, disfruta de la memoria, de la desmemoria, con el alma en la punta de los dedos. Posteriormente, Sandra Pien en 2002 editó Mascarón de Proa, poema con prólogo de María Rosa Lojo. En Poemas 2003 publicó una selección de los libros inéditos Materia Prima e Intemperies en Suma Poética 2. En 2007 formó parte de la antología Poesía Argentina Contemporánea, realizada por la Fundación Argentina para la Poesía. Al año siguiente, esta misma institución le otorgó el premio Puma de Plata. A fines del año 2010 editó Aquí no duele, 50 poemas de editorial Vinci Guerra, y en 2016 Calle Charcas. En agosto de 2017, 3 poemas inéditos suyos fueron publicados en las páginas 84-85 en el número 137 de la prestigiosa revista de literatura Hispamérica, una de las más importantes publicaciones de referencia internacional de la literatura latinoamericana, realizada por Saúl Sosnowski, doctor en letras y catedrático de la Universidad de Maryland, Estados Unidos.
Huerto, cultivo íntimo, beso sembrado de pétalos, sonido de pisadas en otoño tras las puertas dormidas. Bendigo su silencio como si no le perteneciera, recuerdo sus indicios, beso sus manos, hábil territorio de intuiciones de nuestro tiempo fugaz. Apoya la cabeza sobre la almohada, la extraña naturaleza del amor. Cada día es el último. Instancia. Me dirás que lo sientes, que debes hacerlo así, en el tiempo de lo posible. Arco en destello profundo, en la raíz de las pupilas, camino cegado, innecesarias necesidades, y conjugarás mi único miedo. Te irás. De Sandra Pien, Llano. Siempre el mismo es el eco de los ecos, de un solo eco, más ligado al ultraje, silencio henchido de afonías, más una falta que dispersión de lo cotidiano. Allí es donde las voces se extinguieron destempladas, retiene ilusorias presencias, se desliza una y otra y otra y otra vez por enrejados discursos, vacío marco donde cada amanecer, la entreabierta realidad, mi ingrata cómplice, sitia lo que por hastío ya no se dice. Manos verdes, mientras el ojo de un satélite me mira, los nuevos brotes de primavera me apasionan en un abrazo infinito, me resguardan de deambular por tristes andenes, me impiden subir al último tren que siempre parte a ningún lugar. Mano sobre mano, quise despojarme ropa vieja una a una de las varias ilusiones, deshojada flor de las esperanzas. Eso no se puede, afina en mi oído la endurecida historia. Dejé correr esas gotas tristes que amanecen bien alto y luego ruedan y ruedan y ruedan simulando apurar la vastedad marina. Regalarán el viaje del aire, harán sedimento en el abismo, echarán por tierra lo desangrado y preñarán, sí, de nuevo las llagas. Alguna vez tornarán de las regiones oscuras, mientras juegue con su sombra, mano sobre mano, en la pared, intentando alcanzarla. Nos llamó por teléfono Viviana Bermúdez Arceo, una querida poeta. Nos felicita por La Dama de Bollini, por este programa de hoy acerca de Mario Bravo. A Diana Gaspar, dice Viviana, por traer a una mujer, una artista plástica no tan difundida, por destacar su talento. Hermoso canto, el de la Charo, la escuché por primera vez en el programa anterior, dice Viviana. Sandra Pien, una poeta e investigadora brillante, justos premios por sus bellos poemas. Qué bueno escuchar a algunos en la voz cálida de Nora. Bueno, Viviana, muchísimas gracias, un gran cariño. No lugares. De debajo de la tierra, a través del alma, se ilumina el infinito límite de desheredados, desangelados, sin pasado ni futuro, apenas presente, efímero, eterno siempre en ese instante. Allí aparecen, circulan sin caminar, miran sin ver, están sin ser, coqueteando en el abismo. Allí, donde se agazapan dolores profundos, escondidos, velados apenas a la luz, llenos de sombras. En estos aturdidores, no lugares, asfixiante atmósfera, vacía de ausencias, claroscuro del sinsentido, hoy allí se va en busca de.
Muy bien, Sandra Pien, nuestra poeta de hoy en Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Bueno, la figura de Víctor Frank, de quien mucho hemos hablado en nuestros programas, suele aparecer también en medios periodísticos interesados, ¿no?, en reflexionar sobre temas de actualidad. Por ejemplo, una nota aparecida en La Vanguardia dice: Víctor Frank, el sufrimiento puede ser una oportunidad para alcanzar un nivel más alto de crecimiento personal. Es de Cristian Jiménez. Dice: una pregunta tan antigua como la humanidad y sin una única respuesta válida. El sentido de la vida no es una fórmula universal. Es una búsqueda profundamente personal, moldeada por la cultura, la experiencia, la espiritualidad y el momento vital de cada persona. Víctor Frank, 1905-1997, fue neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, conocido principalmente por ser el fundador de la logoterapia, una forma de psicoterapia centrada en la búsqueda de sentido como fuerza fundamental en la vida humana. Su filosofía se basa en el concepto de que el ser humano se mueve por la necesidad de encontrar un propósito. El sentido es algo que debemos describir a lo largo de nuestras vidas, eligiendo cómo responder a las circunstancias a las que enfrentamos. Hay que recordar que Víctor Frank tuvo la terrible experiencia de estar en los campos de concentración nazi, ¿no? Fue uno de los sobrevivientes y bueno, toda esa experiencia lo marcó enormemente y bueno, de ese lugar pudo, una vez formado, ¿no?, como especialista en salud mental, poder construir, ¿no?, una teoría, ¿no es cierto?, que tuviera que ver con justamente cómo poder salir adelante, ¿no?, en la vida frente a situaciones dolorosas, ¿no? Y me parece muy muy bueno esto de seguir trayendo a figuras como Víctor Frank. Yo recuerdo haberlo estudiado en la facultad, o sea que estamos hablando de muchos años atrás, porque el sentido que le daban estos profesionales, ¿no?, de la salud mental con una línea más bien existencialista, claro, es más que vigente en estos días, ¿no? Mira una de las frases que decía: la libertad es en última instancia la libertad de elegir la propia actitud ante cualquier circunstancia, la libertad de elegir el propio camino. Cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos. El hombre es un ser que siempre puede decidir sobre sí mismo. Lo que no te mata te hace más fuerte. Cuando mucho se habla ahora de esta cuestión de tratar de evitar el dolor, ¿no es cierto?, salir adelante, olvidarnos del dolor, sabemos que es un arma de doble filo, ¿no? Y justamente Víctor Frank dice: sufrimiento como vía de crecimiento. Víctor Frank no romantiza el dolor, pero defendía que si éste no puede evitarse, tenemos la libertad de elegir cómo enfrentarlo. El sufrimiento puede ser una oportunidad para alcanzar un nivel más alto de crecimiento personal. Así es, la verdad que bueno, traer a Víctor Frank, a ese hombre que también nos dice: el amor es la única manera de comprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Y bueno, hay muchas frases y mucha teoría que se pueden acercar. Yo hace poco volví a comprar otro libro de Víctor Frank, porque tengo algunos, no todos. El hombre en búsqueda de sentido. Recibimos un mensaje de San Luis de Blanca Rosa Araujo Ferro, que nos manda felicitaciones por nuestro programa. Bueno, Blanca, muchísimas gracias y una alegría que nos sigas desde San Luis. Bueno, nos tenemos que ir yendo porque se termina el programa. Ahora viene Nueva Ola y algo más con muy buena música. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos.